Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pueblito tranquilo, donde todos parecían conocerse, un anciano negro llamado señor Leroy caminó lentamente por las calles. Con su pelo gris perfectamente cortado, sus gafas ligeramente gastadas y su sombrero de fieltro marrón, parecía un hombre común y corriente. Su andar era tranquilo, casi modesto, y se ayudaba con un bastón de madera finamente tallado. Lo que poca gente sabía era que el señor Leroy no era un anciano corriente. Fue un reconocido maestro de karate, que ganó varios campeonatos nacionales y entrenó a cientos de estudiantes. Pero la fama no le interesaba. Lo que le importaba era la disciplina, el respeto y la sabiduría que aportaba este arte ancestral. Ese día, mientras esperaba su autobús en la parada del centro, se le acercó un grupo de 4 adolescentes. Eran ruidosos, se reían a carcajadas y sus voces se superponían en una cacofonía desagradable. Sus palabras estaban llenas de arrogancia y desprecio, como si quisieran imponer su juventud, su energía bruta, y aplastar cualquier cosa que pudiera encarnar sabiduría o tranquilidad. Entre ellos destacó inmediatamente el líder del grupo, un joven llamado Kevin. Se volvió hacia el señor Leroy con una sonrisa burlona y sus ojos brillaban con picardía. «Miren a este viejo cascarrabias», dijo Kevin a sus amigos, señalando al señor Leroy. «Parece que viene directamente de otro siglo». Sus amigos estallaron en risas, imitando el tono burlón de su compañero. Su risa resonó en el aire como golpes de martillo que golpeaban la dignidad del anciano. Pero el señor Leroy no se movió ni un ápice. Se quedó allí, inmóvil, con las manos suavemente apoyadas en el bastón, observando el horizonte con una tranquilidad que denotaba más sabiduría que mera pasividad. El mundo que lo rodeaba parecía demasiado ruidoso para tomarlo en serio. «Oye, abuelo, ¿perdiste tu plantación?», preguntó otro niño, su risa insistente flotando en el aire. El tono cambió. Este insulto ya no era solo un signo de su inmadurez, sino de su racismo latente y de su deseo de pisotear lo que consideraban un vestigio del pasado. Las palabras desgarraron el aire, cargadas de odio, desprecio y profunda ignorancia. Sin embargo, el señor Leroy todavía no reacciona. No necesitaba responder. El tiempo y la experiencia le habían enseñado que un silencio bien situado a veces podía ser más poderoso que una respuesta impulsiva. Sabía que los jóvenes como esos se alimentaban de la reacción que provocaban. Pero Kevin, al no recibir la respuesta que esperaba, decidió insistir. Se acercó al señor Leroy con exacerbada arrogancia. Sus pesados pasos resonaron en el pavimento. Levantó la mano, con una sonrisa burlona en los labios, y golpeó suavemente el bastón del anciano, fingiendo querer arrebatárselo. «¿Realmente lo necesitas? ¿Estás seguro de que no quieres simplemente caminar como un viejo japonés sabio?», Kevin dijo sarcásticamente, señalando teatralmente el bastón. La mirada del señor Leroy se volvió lentamente hacia él. Un simple movimiento de cabeza, pero esa mirada, tranquila, insondable, pareció atravesar al joven. Había una intensidad en sus ojos que no era de ira, sino de algo más profundo, más sabio. Era una mirada que decía mucho sobre años de dificultades, lucha y dignidad bajo presión. «El respeto es un arte que pocos dominan», dijo con voz tranquila, casi demasiado tranquila para ser tomado en serio. Kevin rió ruidosamente. «¿Oyes eso? Nos está dando una lección de respeto, muchachos», respondió, mirando a sus amigos como si fuera el dueño del mundo. Los adolescentes estallaron en risas, deleitándose en su poder temporal sobre este hombre mayor, en la superioridad que creían capaces de imponer. Pero el aire entre ellos de repente se volvió más pesado, más tenso. La arrogancia era palpable, pero algo indefinible se estaba infiltrando en la situación. Impulsado por su arrogancia, Kevin extendió la mano para agarrar el bastón del señor Leroy. Pretendía humillarlo aún más, demostrar que aquel hombre solo era un anciano indefenso, que el tiempo solo lo había debilitado. Pero esto fue un grave error. En una fracción de segundo, el señor Leroy giró, sus movimientos rápidos y precisos, como si hubiera estado esperando este momento. El bastón se le escapó instantáneamente del agarre a Kevin. Sin que el joven comprendiera lo que sucedía, sintió una presión en la parte posterior de la rodilla. En un instante, perdió el equilibrio y se desplomó brutalmente al suelo,
su orgullo destrozado en un instante. Se oyó el sonido del choque y un repentino y pesado silencio cayó sobre el grupo. Kevin, aturdido, intentó enderezarse, con el rostro rojo de vergüenza, su arrogancia desapareció en un instante. La escena, tan banal al principio, había tomado un giro completamente diferente. «¿Qué hiciste ahí, viejo?». Kevin gruñó, apretando los puños y con el rostro distorsionado por la ira y la confusión. Sus amigos retrocedieron levemente y sus expresiones burlonas fueron borradas por una repentina inquietud. Sintieron que acababan de despertar algo en el señor Leroy que no entendían, algo más grande que su insolencia. La risa se apagó y una fuerte tensión se apoderó de ellos, diluyéndose como una sombra. «Simplemente te mostré lo que te niegas a aprender», respondió el señor Leroy con voz tranquila pero seria. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Furioso y humillado, Kevin, en un ataque de ira incontrolable, se abalanzó sobre él, con los puños apretados, decidido a recuperar el control de la situación. Su mente estaba abrumada por el pensamiento de vengar su honor herido, pero el señor Leroy no se dejó atrapar por su ira. Con un movimiento tan fluido como el de un bailarín, esquivó el puñetazo con desconcertante facilidad. Sus movimientos eran mesurados, precisos, como si cada gesto hubiera sido ensayado 1.000.000 de veces. Se movió ligeramente hacia un lado, girando con una agilidad que uno no esperaría de un hombre de su edad, y con un movimiento de muñeca, desequilibró a Kevin por segunda vez. El joven se encontró en el suelo, con la espalda golpeando el pavimento con una violencia inesperada. Esta vez reinó el silencio. Nadie se ríe. Ninguno de los adolescentes se atrevió siquiera a intercambiar una mirada. Estaban como congelados, como si la realidad de lo que acababa de suceder los paralizara. Kevin, que se creía superior, se encontró en el suelo, con su ego destrozado, su orgullo manchado y su mente confundida. Los demás adolescentes comenzaron a retroceder, uno por uno, dándose cuenta de que habían elegido el objetivo equivocado, que se enfrentaban a alguien mucho más grande de lo que habían imaginado. El señor Leroy caminó lentamente hacia Kevin, quien permanecía allí, tendido en el suelo, con el rostro marcado por la vergüenza y la incomprensión. El aire estaba cargado de esa tensión silenciosa que precede a un gran punto de inflexión. El señor Leroy no sonreía, pero tampoco estaba enojado. Sus rasgos permanecieron impasibles, anclados en una serenidad que parecía resistir el tumulto del mundo que lo rodeaba. Se acercó al muchacho, no en un gesto de venganza, sino en un acto de compasión. No estaba tratando de menospreciarlo más, sino de darle una oportunidad. Avergonzado y confundido, Kevin dudó por un momento. Se enderezó lentamente, evitando con la mirada la del señor Leroy, incapaz de soportar aquella mirada llena de infinita sabiduría. Finalmente tomó la mano extendida y el anciano lo ayudó a levantarse con una gentileza que contrastaba con la brutalidad de la pelea que acababa de tener lugar. Una vez de pie, Kevin miró hacia abajo, incapaz de sostener la mirada del anciano. De repente se sintió tan pequeño, tan insignificante, un simple niño que había creído que podía dominar a alguien que ni siquiera entendía. ¿De verdad quieres ser fuerte, Kevin?, el señor Leroy preguntó con voz suave pero firme. Había una pregunta profunda en sus palabras, un llamado a una reflexión mayor que la del momento. Kevin permaneció en silencio, con sus pensamientos desordenados, como si las palabras del anciano hubieran cavado un surco en su mente. Se sintió impotente, perdido entre su deseo de mostrar su poder y lo que acababa de aprender en una fracción de segundo. Porque si buscas la fuerza, entonces puedo enseñarte lo que realmente significa, continuó el señor Leroy. Pero si solo buscas humillar a los demás, entonces siempre terminarás cayendo. Estas palabras resonaron en la cabeza de Kevin, como ecos que se repetían una y otra vez. Por un momento se preguntó quién era realmente ese hombre, ese sereno extraño que parecía saber verdades que él mismo ni siquiera había tocado jamás. Miró a los otros adolescentes, que estaban tan perdidos como él, y se dio cuenta de que algo acababa de romperse en el aire. Una inocencia, una ignorancia, algo que habían dado por sentado, simplemente se derrumbó ante sus narices. ¿Qué fue eso?, uno de los adolescentes le susurró a su amigo, con un ligero temblor en la voz. No lo sé, pero creo que nos acaban de humillar, respondió otro, con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver algo que no estaba preparado para ver. El señor Leroy giró sobre sus talones, sin decir otra palabra, y se alejó lentamente.
El bastón golpeaba suavemente el suelo con cada paso, como un metrónomo que marcaba el ritmo de esta lección silenciosa. Él no se dio la vuelta. Él no necesitaba eso. Sabía que la lección había sido aprendida y que, a partir de ahora, Kevin y sus amigos tendrían que decidir qué hacer con ella. Ese día, Kevin y sus amigos aprendieron una lección que nunca olvidarían. No fue una lección de mera confrontación física, sino de dignidad inquebrantable, de sabiduría que no puede ser aplastada por la arrogancia o la violencia. Unas semanas más tarde, tras noches de reflexión y dudas, Kevin se encontró frente a la puerta de un viejo dojo abandonado, donde había oído que un tal señor Leroy todavía daba algunas lecciones a quienes buscaban comprender el verdadero significado de la palabra respeto. Dudó por un momento, con el corazón latiendo con fuerza, pero sabía que estaba listo para aprender.